La lógica computacional. La lógica computacional tiene sus orígenes a partir de los primeros filósofos griegos. ¿Por qué? La lógica computacional nace a partir del principio básico de la lógica, es decir, las tablas de verdad. Tomaremos en cuenta las primeras imágenes para explicar las tablas de verdad de la lógica. En nuestra primera imagen tenemos la conjunción, la disyunción y la implicación. La conjunción es conocido como y. En nuestra imagen podemos ver que únicamente la i va a ser verdadera, i o conjunción va a ser verdadera, cuando ambos elementos sean verdaderos. En los demás casos se anula. La disyunción o la letra o se presenta verdadera cuando al menos una de las dos es verdadera y en su caso contrario es falsa. La implicación nos indica que únicamente cuando b sea falsa y a sea verdadera, la implicación será falsa. Después tomaremos otro elemento muy importante que es la doble implicación, donde nos dice que únicamente será falsa cuando P sea verdadera y Q falsa, o viceversa, P falsa y Q verdadera. En ambos casos será verdadera, es decir, únicamente cuando los dos o sean falsos o sean verdaderos será verdadero. ¿Por qué es importante tomar esto? También tomamos el punto de la negación. La negación es algo más sencilla, únicamente se pone su inversa, es decir, si es verdadero es falso, si es falso es verdadero. Estos elementos es necesario entenderlos. ¿Por qué? La computación ha tomado estos elementos y los ha adoptado en los circuitos lógicos. Vayamos a la parte de la lógica computacional donde tomaremos las compuertas lógicas. Empezaré con la compuerta OR. Podemos ver que tiene su tabla de verdad, al igual que las tablas de verdad de la lógica clásica. En la compuerta tenemos dos elementos, A y B, y nos dice que cuando exista al menos una entrada de electricidad, nos arrojará una entrada de electricidad. Lo vemos en nuestro diagrama, sea B o sea A o sean ambas con corriente, nos arrojará corriente. Lo mismo que tenemos en nuestra implicación de la lógica, la O. Bueno, en los circuitos podemos tener incluso muchas más entradas, como nos muestra en la imagen. Aquí tiene 4 y nos arroja electricidad o corriente, como podamos entenderlo mejor. Después viene la compuerta AND, lo cual es la I de la lógica tradicional. Nos dice la tabla de verdad lo mismo. Aquí únicamente va a proporcionarnos corriente esta compuerta cuando en A y en B exista corriente, de lo contrario no ocurre nada. También nos muestra una imagen donde puede haber varias compuertas. La compuerta NOT es lo mismo que la negación, es decir, si existe corriente, la NOT no nos va a devolver corriente, o si no existe corriente, nos devolverá corriente. Después vienen las negaciones de estos atributos. ¿Cómo funciona en los circuitos la negación? Únicamente si tenemos una compuerta AND donde A y B están generando corriente, lo que va a hacer la compuerta NAND es negarnos el paso de la corriente. Es la negación. ¿Cuándo va a efectuarse la negación? En el último resultado. No va a negar primero A y luego B, no, únicamente nega los resultados, los últimos parámetros. Lo mismo con la OR. En los circuitos, la compuerta lógica para la implicación es la XOR. Tenemos un dibujo donde nos está mostrando su tabla de verdad. La implicación nos dice que si son falsos es falso, es decir, si no tenemos corriente no hay corriente. Si no tenemos corriente en A y tenemos corriente en B, entonces nuestra compuerta XOR nos va a arrojar corriente. Si hay corriente en A y no hay en B, nos va a arrojar corriente. Pero ¿qué va a pasar cuando exista corriente en A y en B? No va a existir corriente o no nos va a mostrar lo que es el valor que nosotros queremos. ¿Qué es lo que está pasando? Que todo esto está a base de la misma lógica computacional. Es lo mismo que la doble implicación, pero por así decirlo su inversa. Si nosotros la negásemos, quedaría tal cual la implicación de la lógica tradicional. Estos elementos son muy importantes, ya que a partir de ellos hemos entendido el funcionamiento de circuitos y cómo trabajar la corriente. Por ello la lógica tradicional hace énfasis en los circuitos computacionales actuales.